Jikook en vivo viajando a Estados Unidos. Y sinceramente todo lo que pasó en ese aeropuerto se siente como uno de esos momentos que parecen simples a primera vista, pero que cuando empiezas a mirarlos con atención se convierten en algo muchísimo más grande, más cargado, más difícil de ignorar. Porque sí, podríamos resumirlo rápido. Entity, Music Group, BTS, K-Pop Group. Pero no. Esto no fue solo rutina. Esto tuvo matices, tuvo intención, tuvo detalles que hicieron que absolutamente todos se detuvieran a mirar 2 veces. Desde el inicio, la escena era la de siempre. El aeropuerto lleno, flashes, seguridad, movimiento constante, cada miembro en su propio ritmo, en su propio espacio, hasta que inevitablemente la atención empieza a concentrarse en 2 personas en específico. Entity, Jimin y Jimin. Jungkook da el oso no porque buscaran protagonismo directo, sino porque hay algo en la forma en la que ellos se mueven cuando están juntos, que simplemente destaca, incluso cuando intentan pasar desapercibidos. Jimin va adelante, tranquilo, con esa forma de caminar tan suya, relajado pero elegante, sin parecer consciente del ruido a su alrededor. Y detrás viene Jungkook, pero no en ese plan de cada quien en lo suyo. No. Él está enfocado, está atento, está pendiente de Jimin. Y es ahí donde empieza todo. Se acerca. Invade ese espacio personal sin pensarlo demasiado y comienza a molestarlo, a hacerle cosquillas, a interactuar de una forma que no parece ensayada ni medida. Es natural, es fluido, es casi automático. Ese tipo de gesto, aunque pueda parecer pequeño, dice muchísimo, porque no es algo que haces con cualquiera. No es algo que haces en un lugar lleno de cámaras si no te sientes completamente cómodo con la otra persona. Y lo más interesante no es solo lo que hace Jungkook, sino cómo responde Jimin. No hay incomodidad, no hay sorpresa, no hay ese momento de ¿qué haces? Al contrario, hay aceptación, hay costumbre, hay una reacción que deja claro que esto no es nuevo, que no es raro, que forma parte de su dinámica. Y entonces, casi sin darte cuenta, pasan de ese momento juguetón a caminar juntos, lado a lado, como si nada hubiera pasado. Pero ya pasó. Y ya dejó una impresión, porque ese tipo de interacción no se siente superficial. No se siente casual, se siente cercana. Muy cercana. Pero cuando parecía que eso sería lo más comentado, aparecen los collares, y ahí es donde todo se vuelve aún más interesante. Ambos llevan collares de Entity Brand Chrome Hearts, Luxury Jewel Chrome Hearts, talle sin importancia. Pero en este contexto, con todo lo que ya se vio segundos antes, ese detalle toma otro peso completamente distinto. Porque no estamos hablando de un escenario donde alguien eligió sus outfits por ellos. No es un evento coordinado, no es un shooting, es un aeropuerto saliendo desde sus casas, con decisiones personales sobre qué ponerse. Entonces la coincidencia empieza a sentirse demasiado específica, demasiado alineada, demasiado perfecta. Y aquí es donde entra el elemento que realmente termina de encender todo. La actitud de Jungkook con ese collar. Porque no solo lo llevaba puesto. Lo mostraba, lo dejaba visible, lo acomodaba, caminaba de forma que se pudiera notar claramente. Era sutil, sí, pero al mismo tiempo muy evidente para quien estuviera prestando atención. Y cuando finalmente parecía que ya había sido captado, lo cubre. Como si ya no hiciera falta mostrarlo más, como si el mensaje ya hubiera llegado. Ese momento por sí solo podría pasar desapercibido para algunos. Pero dentro de todo lo que estaba pasando, se sintió intencional. Como un gesto pequeño pero cargado de significado. Mientras tanto, Jimin permanecía cerca, compartiendo espacio, compartiendo tiempo, sin reaccionar de forma exagerada, pero tampoco desmarcándose. Y eso también suma. Porque cuando alguien no necesita explicar, ni ocultar, ni exagerar, muchas veces es porque simplemente está haciendo. Y entonces llega lo inevitable, la reacción. Fans analizando cada segundo, cada gesto, cada ángulo, comparaciones, teorías, discusiones. Porque esto no ocurre en el vacío.
Esto se suma a años de momentos similares, de coincidencias, de gestos que se repiten, de una dinámica que siempre vuelve a mostrar ese mismo tipo de cercanía. Incluso algunos medios coreanos mencionaron el tema, destacando que este tipo de coincidencias son justamente las que suelen generar rumores de citas. Y ahí es donde la conversación se expande aún más. Porque deja de ser solo percepción de fans y empieza a entrar en un terreno más amplio. Por supuesto, también aparece el discurso contrario, el de quienes dicen que es solo amistad, que es normal, que es cultural. Pero incluso eso ha sido cuestionado muchas veces, incluyendo por personas dentro de Corea que han señalado que ese nivel de interacción no es necesariamente lo común entre amigos. Que sí, existe cercanía, pero lo que muestran ellos tiene otra intensidad, otra constancia. Y todo esto nos lleva al punto clave. No es un solo momento, no es un solo gesto, no es solo el juego, ni solo los collares. Es la suma de todo. Es la repetición. Es la coherencia entre lo que hacen, cómo lo hacen y cuándo lo hacen. Es esa sensación constante de que hay algo más profundo en la forma en la que se relacionan. Algo que no necesita ser explicado con palabras, porque se expresa en acciones pequeñas, en detalles que se repiten, en una naturalidad que no se puede fingir. Tal vez nunca haya una confirmación directa. Tal vez todo se quede en interpretaciones, en percepciones, en teorías. Pero lo que sí es innegable es que momentos como este no pasan desapercibidos, porque tienen algo distinto, algo que se siente real, cercano, constante. Y mientras tanto, cada aparición, cada viaje, cada interacción, se convierte en una nueva pieza de ese rompecabezas que nadie termina de armar por completo, pero que todos siguen observando con la misma atención, esperando ver qué otro detalle aparece, qué otra señal se deja ver, qué otro momento aparentemente simple termina diciendo mucho más de lo que parece. Entity Company, Amazon Music. Amazon Music usivo de mercancía para Entity Music Group, K-Pop Group. BTS dio un paso importante en la forma en que los fans podrán adquirir productos oficiales durante los conciertos. Este acuerdo no solo se limita a la venta de merch, sino que introduce una experiencia de compra mucho más rápida e innovadora dentro de los recintos. Como parte de esta colaboración, se implementará la tecnología Just Walk Out, un sistema que permitirá a los asistentes comprar productos sin necesidad de hacer filas tradicionales. A través de carriles equipados con tecnología RFID, los artículos serán registrados automáticamente al salir, de modo que los fans solo deberán tomar la mercancía, dirigirse a la salida habilitada y completar el pago de manera inmediata con su tarjeta. Además de los puntos de venta dentro de los recintos, Amazon Music también instalará espacios de venta en el exterior de los venues, ampliando el acceso para los fans. Antes de cada concierto se realizarán preventas exclusivas en los días previos, y en algunas ciudades seleccionadas se ofrecerá acceso anticipado a las tiendas oficiales. También se ha confirmado que habrá mercancía especial diseñada para cada ciudad, lo que permitirá a los asistentes adquirir productos únicos relacionados con su parada específica de la gira.